Bueno, en esta ocasión voy a hablar muy brevemente y muy sintetizado el problema de los asilos políticos. Los asilos políticos en Estados Unidos y por qué los niegan. Lo que pasa es lo siguiente. Quiero ser lo más explícito posible en mis palabras para que se entienda. El asilo político es una institución jurídica inherente a la protección internacional, igual que el refugio, que subyace de todos los acuerdos internacionales suscritos por los países en materia de derechos humanos. En este caso, el asilo político pues, es precisamente para una persona determinada, ¿verdad?, que haya sido susceptible o víctima de persecución por razones de raza, religión, nacionalidad, por pertenecer a grupos de ideología política o no haber pertenecido a grupos sociales, pero por razones de pensamiento y convicción política es perseguida esta persona. Entonces, ¿qué pasa? El asilo político no es para todas las personas que entran a un país regular o irregularmente, por aeropuertos, por aduanas, por puertos o por fronteras. El asilo político es para una persona determinada. No se puede contratar ningún especialista para que te meta un asilo político. Si ese especialista, en el caso de los americanos, no es conocedor de la realidad política de su país. Porque no puede ese abogado esgrimir unas razones de peso que le hagan convencer a los funcionarios de inmigración que hay un temor fundado o una persecución creíble contra esa persona para otorgarle un asilo político. Entonces, ¿qué pasa? Como hay muchas personas que no les gusta pagar abogados y a la final terminan cayendo en personas que le asesoran y no tienen ni la más mínima idea de lo que es un asilo político y un refugio, entonces terminan pues de manera poco exitosa su pretensión jurídica. El asilo político, como ya dije, corresponde a estas personas. Pero no solo eso, sino que hay que acreditar que esta persona corre peligro si es devuelta a su país. Pero eso lo tiene que acreditar usted. Entonces, ¿qué pasa? La gente que no le gusta pagar a un abogado experto en asilos y que le puede instruir de manera exitosa su asilo, entonces prefieren hacerlo solo. Bien, lo puede hacer porque es un trámite indiscutiblemente gratuito. Se hace ante el Estado que usted está solicitando este beneficio, en este caso el asilo, ¿no? Porque el asilo tiene una diferencia con el refugio, que para que a usted se le otorgue un asilo ya usted tiene que haber entrado a ese país, es decir, o en la frontera o dentro del país se debe activar la pretensión jurídica, mientras que el refugio, que es para otro tipo de persecuciones, ¿verdad? Por lo menos personas víctimas de trata de blancas, trata de menores, o víctimas de violencia de género, violencia doméstica, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? La gente que no le gusta pagar un especialista va y hace su trámite sin ningún conocimiento técnico jurídico. Obviamente a usted le van a recibir su carta de exposición de motivos, porque esa es otra cosa. La gente cree y paga inclusive para personas que le hagan una carta de exposición de motivos como justificación de su situación política. Y eso no es así. A usted obviamente, cuando va a incoar la pretensión, a usted le van a decir, bueno, nárreme aquí sus argumentos. Y usted lo va a narrar. Y por eso se le va a otorgar un permiso provisional. Entonces usted, en ese permiso provisional, se acuesta a dormir, olvida aquello y a la vuelta de un tiempo tiene la negativa. ¿Por qué? Porque usted debe acreditar lo que está esgrimiendo, ¿verdad? Lo que usted diga en esa
en esa narrativa de su problema, usted tiene posteriormente que acreditarlo, traer las pruebas, engordar ese expediente con esas pruebas. ¿Entiende? Para que de verdad ese asilo navegue hasta puerto seguro y llegue a feliz término. ¿Qué pasa? Que cuando esto lo hace usted sin el asesoramiento técnico, ahí es donde vienen los problemas. Ahora bien, en el caso de nuestro despacho, nosotros cuando emitimos la solicitud de un asilo, ya nosotros instruimos el expediente y se incoan las evidencias que pueden ser verificadas por el gobierno de Estados Unidos fácilmente de que usted es susceptible de protección internacional, en este caso de asilo político. Es decir, ahí sí usted con nosotros no tiene nada que hacer. Nosotros le instruimos todo. Y los argumentos que usted va a esgrimir son los que nuestra instrucción sumarial le va a indicar a usted. Porque eso es un sumario. ¿Ok? Alegatos y pruebas. En los Estados Unidos sí que es cierto que se solicita el asilo político a través de formatos como el I-589, el I-630, el 730, y todos esos formatos nosotros nos encargamos de complementárselo, incoado con todos los elementos que nosotros vamos a introducir o que le vamos a dar a usted para que introduzca la pretensión jurídica ya de una vez con todas las evidencias de que usted es susceptible o sujeto de ese derecho. Es la gran diferencia cuando el expediente se lo instruye a usted un profesional, en este caso de los Estados Unidos, que no tiene ni la más remota idea de cuál es el problema que presentan, el problema político que presentan nuestros países, y me refiero a Venezuela, Colombia, Cuba, Nicaragua. Y nosotros sí, porque nosotros somos expertos en derecho latinoamericano. Y no solo eso, que provenimos de esos países. Por eso somos un despacho internacional. Nosotros prestamos los servicios del derecho comunitario europeo, el derecho foral español, ¿verdad? Y el derecho latinoamericano. Y sin duda alguna, nosotros le vamos a instruir a usted los alegatos de peso para que su asilo llegue a feliz término.